Listo. Cuéntenme qué hicimos hace 8 días o qué hablamos hace 8 días. No, ninguno se acuerda de qué hablamos hace 8 días. Que hay que hacer el abecedario y de los cuadros de 1 centímetro por 1 centímetro, de 1 por 2 cuadros. No, esa es la clase de mañana. Acuérdate que la cambiamos. Módulo, submódulo y supermódulo. Sí, hablamos de módulo, submódulo y supermódulo. ¿Listo? Entonces, habíamos quedado en los módulos y habíamos quedado en los elementos de repetición, ¿sí? Habíamos dicho cómo con un elemento podíamos hacer o configurar las formas. ¿Listo? Habíamos dicho que estos elementos de repetición nos permitían crear nuevas figuras. Entonces, estas mismas figuras nos permiten crear lo que vienen siendo las estructuras invisibles, visibles y de repetición. Entonces, las estructuras invisibles son como retículas básicas, las que nosotros usualmente creamos o diseñamos para, para hacer planillas, como como la que vamos a usar mañana. Dentro de estas estructuras, nosotros ¿qué podemos variar? Entonces, miren que nosotros podríamos tener una estructura base que viene siendo esta de cuadrados, pero si a esta de cuadrados nosotros de pronto le modificamos la dirección, eso, si a esta le modificamos la dirección, podemos crear otra estructura. Si de pronto le creamos algún tipo de curvatura, como esta que viene acá, empieza a generaros otra sensación y otra estructura. Entonces, una misma retícula básica podemos darle diferentes variaciones de proporciones, de dirección, de tamaño, de divisiones. Y uno puede hacer la figura que uno quiera, profesor, aquí pega con usted. Uno puede hacer la figura que uno quiera. O sea, repetitiva, pero puede hacer la figura que uno quiera. Sí, listo, pero ¿qué sucede? Que tú tienes que tener como una retícula base. Entonces, en este caso, estamos hablando que la retícula base es esta cuadrada, esta que tenemos acá. Y lo único que hacemos es empezarle a generar, hacerlo un poquitico más gruesa, mira, tenemos esta retícula base y lo que hacemos es empezarle a generar como dirección. Entonces, mira cómo con un poquitico de ángulo de inclinación, la misma retícula empieza a tomar otra forma. Ahora, la misma retícula, pero con grado de inclinación de manera paralela, de maneras opuestas, perdón. Entonces, mira ahí cómo nos crea formas. ¿Listo? Todo se trata de tratar de utilizar una retícula base. De este modo, nosotros podemos crear elementos de similitud. Entonces tenemos algunos elementos de asociación, algunos elementos de imperfección. Entonces, como este elemento puede ayudarnos a entender que es un cuadrado, o cómo este mismo cuadrado se puede distorsionar.
Miren que este es un elemento que nosotros hemos venido repitiendo, que viene siendo la unión, la sustracción, y este viene siendo nuevo, la tensión y la comprensión. Compresión, perdón. ¿Listo? ¿La tensión qué es? Es como tener un elemento y generarle un punto o un ángulo a nuestro objeto. Entonces podría ser un cuadrado al cual nosotros le movemos un punto. Eso generaría tensión. Y compresión básicamente es generar el mismo punto, pero hacia el interior del elemento. Ese mismo módulo o ese mismo submódulo que nosotros tenemos, podemos utilizarlo como un elemento de similitud. Entonces, como un elemento de similitud, miren la diferencia aquí, ya empezamos a aplicar los conceptos que hemos venido adquiriendo, como un mismo concepto que tiene una diferencia, puede ser de tamaño, si lo colocamos en la misma dirección, nos podría dar este tipo de módulo. Pero si tomamos ese mismo elemento y lo modificamos o alteramos sus direcciones, nos podría generar un patrón completamente diferente, ¿no? Es el mismo elemento, simplemente que cambia de dirección. Mírenlo acá. Este es un poco más complejo. Ya no vemos la estructura tan rígida como la teníamos antes, sino que esta empieza a tener unos elementos de quiebre. ¿Cómo podemos jugar con esos elementos? ¿O cómo podemos empezar a jugar con cada uno de las transiciones o modificaciones que venimos teniendo a través de la alteración de la forma? Luego, vamos a hablar de elementos de gradación. ¿Qué les suena a ustedes la palabra gradación? Que se puedan combinar, que se puedan unir, que se puedan acomodar. No. ¿Qué otra cosa puede ser una gradación? Como una figura de repetición. Una figura de repetición, pero ¿En un orden específico? puede tener, en algunas ocasiones puede tener un orden específico, en algunas. Yo les había mencionado a ustedes sobre un compañero que es fundamental que lo lean, que se llama Wisius Wong. Wisius Wong dice que la mayoría de los elementos visuales o de relación pueden estar combinados o pueden estar solos. Es decir, un elemento nos podría generar diferentes efectos gracias a su tamaño, a su figura, a su color y a su textura. Nos podría dar elementos de dirección, de posición, de espacio y de gravedad. Pero todos los tres elementos, o sea, todo lo que les acabé de mencionar anteriormente, sería descartado si ustedes utilizan solamente un solo color, una sola textura o una sola gravedad. No nos podría generar como elementos de movimiento a través de. Entonces, miren cómo por decir aquí, en esta imagen, podemos empezar a generar la sensación de movimiento gracias a la gradación que se está dando, al cambio que se está dando. Mírenlo acá. ¿Listo? Básicamente, la gradación
es un cambio, puede ser de posición, puede ser de lugar, o puede ser de tamaño. ¿Listo? A eso nosotros nos referimos con gradación. En algunas ocasiones, como se pueden dar cuenta en esta primera parte, no afecta la figura, solamente afecta la posición. Depende pues del diseñador. Miren aquí, este es el caso completamente opuesto. Cómo una figura puede tomar forma de otra. Entonces, miren, la primera tendríamos una gradación de forma, la primera y la segunda. Cómo poco a poco empieza a tomar la forma de triángulo. Primera y segunda. La tercera, miren cómo empieza a mover el círculo, empieza a desaparecer la circunferencia y empieza a aparecer el triángulo. Posteriormente sucede todo lo opuesto, desde el interior. Entonces, la gradación, si nosotros empezamos a utilizar colores o a utilizar texturas, nos puede generar un efecto como el que ustedes tienen, como el que ustedes pueden ver acá. ¿Listo? Podemos generar estos efectos. ¿Listo? Miren que es una misma figura, pero simplemente va a tener un cambio. Miren. Hay una que es muy chévere. Bueno, miren esto. Miren cómo desde el centro tenemos la figura principal y esta figura empieza a tener cambios de tamaño y hace que se genere ese efecto así como de estrella. ¿Listo? A eso nos referimos con gradación. Con el cambio de la forma, tenemos un patrón o un módulo y ese módulo viene siendo afectado por demás elementos. Aquí tenemos más ejemplos. Listo. Si se dan cuenta, la gradación tiende a ser como muy cuadriculada. Ahora tenemos la radiación. ¿A qué le suena la radiación? ¡Ay, ay, ay! ¿Alguno sabe qué es la radiación? Lo he escuchado, pero no sé qué es. ¿A qué te suena? Es como algo que gira. Como algo que gira, ajá, como algo con radio. ¿Listo? Básicamente, ¿no? Efectivamente, la radiación es un módulo que se repite, pero solamente girando. Es decir, tiene un centro y a través de este centro, tiene un centro,
Y a través de este centro, nosotros vamos a generar las formas para que se empiecen a rotar o se empiecen a girar. Ay, perdón, era borrar. Entonces tenemos módulos que pueden generarse desde el centro, que es lo que usualmente nosotros realizamos. No, radiación. Bueno, esta imagen no sirve, esta imagen no sirve. Bueno, esta era el que les quería mostrar. Entonces miren cómo a través de un punto central empezamos a generar ese efecto circular, ¿no? Seguimos trabajando los mismos módulos, pero ahora todo tiene que ser circular. Básicamente la radiación es un elemento modular que gira sobre su propio eje, sobre un eje. Principalmente tenemos esta, que este tipo de radiación viene siendo centrífuga, ya que su centro se encuentra, perdón, ya que sus líneas irradian desde el centro, ¿sí? Miren que no tenemos algún elemento como este, que se encuentra más hacia un lado, o como este. Si ven que se encuentra, o este, se encuentra más hacia un lado. ¿Listo? Este es el clásico y es un elemento centrífugo. Tenemos también un elemento concéntrico, que es este, el cual traduce que en vez de irradiar desde el centro, generar como unas líneas regulares, se va a componer a través de diferentes círculos que encierren todo el diseño. Va a tener una espiral, va a tener múltiples espirales, dependiendo del elemento que ustedes quieran. Entonces, podríamos tener un elemento con un solo radio, o podríamos tener, este podría funcionar, un elemento con varios radios. Mírenlo acá, mírenlo acá. ¿Listo? Tratan de buscar otro. A ver si de pronto por acá. Bueno, vamos a utilizar, no, ese no, es que no nos sirve de ejemplo. Bueno, dejemos eso. Entonces, tenemos una estructura centrípeta que recuerden que son las líneas curvas que van desde el centro hacia afuera. ¿Listo? Para poder generar este tipo de ángulos y poder dar como esa sensación de que todo se encuentra en el centro. Tenemos la figura concéntrica, que en vez de irradiar hacia el centro, sucede todo lo contrario. Va a generar como algunas capas irregulares, que eran las que les estaba mostrando ahorita, para poder crear ese efecto de espacio. Y ahora no salen. Para poder generar como ese efecto de espacio y
Es que esto también es centrípedo. Este podría funcionar. Que tenemos varios elementos circulares. ¿Listo? Esto en cuanto a la radiación. Entonces, miren lo que les venía diciendo, cómo desde el centro se empiezan a irradiar las diferentes formas. Entonces tenemos esta, que empieza a generarse desde el centro hacia afuera, esta que también nos ayuda como a dar esa sensación, y pues obviamente esta que todas están iguales. Entonces, miren aquí, tenemos el elemento centrípedo. De igual manera seguimos trabajando desde el centro hacia afuera. ¿Listo? Al tratar de unir como todos los módulos va a generar esa sensación de centro. Miremos acá. Nos va a dejar un algo aquí en toda la mitad. Ahora, un segundito. Aquí. ¿Hablamos de anomalía o hablamos de aguzamiento? ¿Qué es una anomalía? Pues como un error de cierto diseño, ¿no? Algo que está fallando. No, no, porque no es un error. Es como Es algo que es como una desviación. Una desviación, ¿qué más? ¿Qué más? Sigan participando, que estaba chévere que estuvieran participando. Una repetición. Mm, Es sí, algo como diferente de lo que ya, de la secuencia que hay, o algo que resalta de eso porque está de diferente forma, por así decirlo. eso es algo diferente a lo que viene sucediendo. Entonces, básicamente la anomalía es la irregularidad en el diseño común. Entonces, es cuando alguno jugó Tío Rico. Sí, obvio, sí. ¿Sí jugaron Tío Rico? Jugaron Tío Rico. Que quiero mostrarles aquí desde el diseño. Aquí. ¿Alguno le salía la fichita fea o el billete diferente? ¿O a todos les tocó los bonitos? No, sí, hay unas que están diferentes, sí. ¿Listo? Yo sí nunca hubo eso. Yo sí nunca hubo eso. ¿No jugaste de eso o jugaste parqués? Ah, bueno, parqué sí muchísimo. Y cuando jugaste parqués, ¿alguna vez te tocó que tenías todas las fichas iguales y una diferente? ¿O siempre te tocaron todas las fichas iguales? Todas iguales, de mismo color, claro. Porque a veces no, a veces podían ser del mismo color, pero de pronto una era más grande que las otras, porque se perdió, entonces la familia compraba otras fichas. Entonces, a eso le llamamos anomalía, a este que es diferente de todos los demás. A ¿Listo? un cambio. A un cambio, exacto, a un cambio de lo que viene ocurriendo. Entonces, tenemos el tablero de ajedrez y una pequeña ruptura. Tenemos este elemento que va a ser diferente. Pensé que aquí había más. Bueno, esto no nos sirve porque es el significado de de acá. Entonces, la anomalía
es ese factor diferenciador de todos los demás. Es ese que no encaja en lo que viene siendo. ¿Listo? También tenemos un término que se llama aguzamiento. ¿A qué le suena? ¿Cómo es la palabra? Aguzamiento. El aguzamiento, básicamente, a ver, no. El aguzamiento puede ser como ese elemento que a veces pareciera que está centrado, pero no está centrado y nos empieza a generar estrés, nos empieza a dar como ganas de... ¡ah! O Como cuando... cuando un cuadro está mal puesto, que está inclinado hacia cierto lado. Exactamente. Es ese pequeño detalle que hace que todo se vea feo. ¿Listo? Y puede que en algunas ocasiones aparentemente, mire, este también puede ser, se encuentre bien. Pero ahorita que ustedes empiecen a desarrollar un poquitico más el sentido de la vista, con todas las planchas hermosas y divinas que me tienen que entregar. Uy, Uy, Profe, ¿para cuándo es que son esas planillas? para mañana. Pero eso está en el Classroom, ¿sí? Yes. Y prepárense, si les dijeron que solamente los que son católicos no asisten la otra semana, ¿no? El resto sí venimos común y corriente. Menos mal yo soy católico. Ay, ahí sí somos católicos, ¿no? Claro que sí, sí, créame, por favor, créame. Yo lo veré mandando fotos en la misa. Por supuesto que sí. Ernesto, Bueno, nos vemos el domingo en misa. Allá nos vemos. entonces, el acusamiento, es ese detalle, mírenlo acá, que hace que se rompa como toda la estructura, como todo el orden que tenemos. El aguzamiento genera tensión visual y tensión como en nuestra cabecita y es básicamente ese cuadro que está torcido. Como les decía, como ustedes ya van a empezar a tener como un poquito más de tacto visual, pues sé que van a decir, ¿cómo es el tacto visual? Pues van a empezar a tener un poquitico más de detalle en esos elementos, van a empezar a decir, está corrido 1 milímetro, está corrido 2 milímetros, y se van a empezar a estresar por cosas muy sencillitas. Pero es básicamente porque ustedes ya empiezan a tener como un poco más de percepción y de sensibilidad en ese tipo de detalles. Entonces, el aguzamiento nos genera tensión. La anomalía es lo diferente que está, todo lo que rompe con el patrón que se viene dando. No, esto es otra cosa. ¿Listo? Entonces podríamos tener que la anomalía también se viene dando en todos los elementos de escala, en todos los elementos de rotación. Entonces, en esta primera parte, ¿cuál viene siendo la anomalía? Las El pastillas. cambio de color. ¿Pastillas? Como Exacto, las que sí, parecen pastillas porque se cambia el color o se cambia la orientación. ¿Listo? En esta de aquí, ¿cuál viene siendo la anomalía? el triángulo, ¿no? Haciendo como ese triángulo que hace que todo se dañe.
El cambio de escala. Ujú. Hoy están más chéveres, están más participativos. Entonces, dentro de todos estos elementos visuales, miren que siempre hemos hablado de la figura, del tamaño, del color, de la textura, de la dirección, de la posición, espacio y gravedad. Es lo que siempre hemos venido hablando. Cómo nosotros con las figuras podemos empezar a jugar y empezar a dar como elementos de peso visual. Dentro de estos elementos, siempre hablamos de la dirección, de la posición, del espacio y de la gravedad. Recuerden que nosotros hablábamos de cuál pesaba más. Ay, ay, ay. Nosotros hablábamos de qué elemento pesaba más, el círculo o el triángulo. Aparentemente el círculo, pero si poníamos algo así, iba a pesar más el triángulo. Todos estos elementos, todos los elementos de módulos, al generar una aglomeración, nos permite generar una concentración hacia ciertos elementos de la imagen y nos va a permitir crear una sectorización o una segmentación hacia el cual podríamos crear que nuestro público objetivo ya, se centre como la atención o tenga como su mirada ahí fija. Las texturas, ya habíamos hablado de las texturas, ¿no? Que habíamos dicho que las texturas podrían ser visuales. Entonces habíamos hablado de este tipo de texturas. Que si nosotros la tocábamos, ¿qué pasaba? Se raspa uno. Se raspa uno, ¿no es cierto? No, no va a ser, ay, vengan y los consiento con una de esas. Si tocábamos esto, ¿qué pasaba? Es como muy suavecito, sin necesidad de que ustedes estén tocando el elemento, ¿sí? Miren que ustedes no necesitan tener la lija, no necesitan tener la seda, para saber que esa textura nos puede dar como cierta sensación en nuestras manitos. Ya nosotros tenemos como una memoria de estos elementos. Entonces, ¿qué textura es esto? Arrugado o semiarrugado. Semiarrugado. ¿Qué textura es esto? ¿Es suavecita? Ay, ¿alguien se conectó? ¿Alguien se desconectó? No, es que te estaban enviando un mensaje por el chat, está diciendo Karen. Ah, ya. Sí. Que es como espiral, pero más que espiral, es la sensación. ¿Qué sensación les da? Como de que está con realce, o sea, como ¿Con que relieve? con relieve, exacto. ¿Es fría o es caliente? Calientica, ¿no? Por los colores como oscuritos, como cafecito y eso. Yo creería que es todo lo contrario, porque pareciera que es un material como si fuera una baldosa. Y no creo que las baldosas sean calientes. Depende. Depende de si es Porque térmica.
Porque si está bajo el sol la baldosa, pues va a estar caliente. No, Tan chistoso, ¿no? Hablamos de algo que no esté bajo el sol, porque bajo el sol, bajo el mar, la vida es más sabrosa. ¿Listo? Entonces, esta textura, ¿qué sensación les daría en sus deditos? Es rugosa también, ¿verdad? Miren esta. Como una pared. Como una pared. ¿Y cómo es esa pared? ¿Suavecita? Sí, es puro enchape. No creo. esto se ve Creo re que me estás duro, timando. esto se ve re poco como, Miren estas. ¿Mm? Entonces, todo lo que hemos hablado aquí hasta el momento, básicamente ha sido de elementos de composición visual. Desde el cómo, a partir del punto, podemos empezar a generar diferentes formas, planos, posiciones, texturas, y cómo una misma forma, con un elemento de contraste, puede darnos diferentes sensaciones, ¿no? Ahora, su tarea, su misión es, si deciden pero si aceptarlo, decidimos aceptarla, o sea que si no dime, queremos aceptarla, ¿y qué? si no Si no deciden decimos aceptarla, aceptar la misión. eh, va a sonar grosera, no me importa porque igual lo tienen que hacer. Su misión es, si deciden aceptarla sí o no, igual lo van a hacer. Van a desarrollar, les dejo una tarea chévere para Semana Santa. Ay, gracias, Dios te lo va a agradecer, profe. Profe, una Ah, pregunta. dime, Las plantillas de mañana toca hacerlas en qué hojas? ¿En alguna hoja en especial o Bond pase 28. Bon pase 28? Uh-huh. Una hoja que siempre hemos venido trabajando. De hecho, la tengo aquí a la mano. Ay, pero es que me toca quitar. ¿Me toca quitar qué? El fondo. Cambiar fondo. Ningún fondo. Este. Block Bond 28. Ese es el que estamos trabajando. Gracias. Entonces, su misión es van a hacer en 4 octavos de cartulina utilizando mínimo, ahí están viendo, no sé si están viendo, así, aquí está viendo. Utilizando mínimo 3 términos de los que vimos: similitud, gradación, unión, texturas, módulo, submódulo. Miren que hay muchos elementos, muchos elementos. Utilizando mínimo 3 de estos, van a hacer un cuadro. Entonces, espérenme que para eso necesito como tener la presentación. Van a hacer un cuadro. Ahí están viendo la pizarra. Sí.
No, profe, yo no la estoy viendo. ¿No? Panda Anónimo se unió. ¿Quién es Panda Anónimo? Entonces voy a hacer lo siguiente. Tu pantalla completa. ¿Ahí ya están viendo la pizarra? Sí, profe. Listo. Entonces, ustedes muy lindos, muy memochos, en el sapo anónimo, ¿qué es eso? Van a tener, no mentiras, van a tener que utilizar 4 términos. Voy a tocar por aquí. Eso se supone que son los octavos de cartulina. Dime. Eso se supone Sí, que son los octavos de cartulina, sí. sí, esto se supone que son los octavos de cartulina. Entonces, digamos que en este primer término, en esta primera cartulina, yo voy a utilizar el elemento de gradación. C, control V. Bueno, lo pueden hacer en cartulina, lo pueden hacer en cartón paja. ¿Listo? En el que ustedes deseen. Entonces, en este término, no soy muy habilidosa con nuestro software. Yo voy a utilizar, no sé, digamos que escala. ¿Sí? Entonces voy a utilizar escala. En mi primera cartulina. Jijijiji. Jijijiji. ¿Listo? Este último elemento tiene que hacer conexión con esta plancha de acá. ¿Listo? Entonces, aquí ya comenzaría con este patrón. ¿Sí se dan cuenta? O sea, para como combinarlos en las 4 cartulinas, Sí, señor. Entonces, en esta, ¿qué podría utilizar yo? podríamos utilizar una radiación como para que salga desde el centro hacia afuera, o pues a Mm, viceversa, que sería de afuera hacia adentro. Exactamente, muy bien. O al contrario. Exacto. Entonces podríamos generar, digamos que, una radiación. Bien chévere. Entonces, esta de aquí terminó así. Terminó así. ¿Qué podría hacer en esta? Sí. ¿Qué podría hacer en esta? Los módulos también se podrían hacer, los módulos y los submódulos, o no se podrían hacer ahí. Tendríamos que mirar. Mira cómo podríamos empezar a jugar nosotros. De pronto, mira alguna estructura invisible, algún elemento de similitud, ¿listo? Algún módulo, algún submódulo. Ya, ¿de qué depende? De nuestra imaginación y de lo que queramos hacer. Pocas. Exacto. Esto no, aquí no podría funcionar esta porque ya la tenemos aquí arriba.
¿Listo? Y aquí ya tendríamos que tener en cuenta la composición que tenemos aquí al principio y aquí al final. ¿Listo? Si de pronto... O sea, se pueden hacer diferentes figuras. Sí, puedes hacer diferentes figuras. ¿Qué es lo que tienes que tener en cuenta? Que estas figuras, ¿no es cierto?, se interconecten cada una de ellas con los octavos de cartulina. ¿Listo? Cada uno tiene que estar conectado. Entonces, mira que aquí tendríamos un pequeño inconveniente con estos elementos. Miren que aquí no se conecta. Entonces, esta tercera cartulina no me podría funcionar. ¿Listo? Pueden utilizar colores, marcadores, pueden utilizar la técnica que se les facilite. Si de pronto van a utilizar témperas y ven que el octavo de cartulina les va a quedar muy endeble o les va a quedar feo, pueden utilizar cartón paja o cartón piedra, lo que ustedes quieran utilizar. Tengan cuidado. No quiero ver borrones, no quiero ver manchones, no quiero ver, ay, profe, es que estaba terminando y pasó el gatico y me borró todo, me manchó todo. ¿Listo? Porque, porque recuerden que yo soy cansona con esas entregas. ¿Tienen preguntas? ¿Hay más plazo para las plantillas de mañana? No, mentiras. Mentiras, ya. Eso sería todo, profe. Sí. Y por el momento, básicamente, tendríamos terminando con nuestro, ¿qué? Con nuestro compañero Wisius Wong. Comenzaríamos a empezar a analizar lo que vendría siendo a Kandinsky, que es otro de los tesos en diseño. Profe, Karen preguntó por ahí que si las cartulinas tenían que ir pegadas. No, 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 no. No, 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 no. Se les va a hacer muy difícil. Para eso utilizamos los lápices. Dime. Para eso utilizamos los lápices. Es de manera libre. Si lo quieres hacer con los lápices, lo puedes hacer con los lápices. Si los quieres hacer con marcadores, con colores, con spray, con rapidógrafos, con la técnica que tú quieras. ¿Listo? Para esta materia no les pido como, como algo en específico, ¿no? Aquí son un poquito Profe, una más, pregunta, y lo que tú más nos libres. estabas mostrando ahorita en la pantalla, donde tienes todos los ejemplos, tú no lo puedes mandar al correo o algo así como para tenerlos presentes. Bueno, creo que esto les queda grabado. Sin embargo, ya les tomo pantallazo y se lo subo al Classroom. Ok, ¿Listo? dale, gracias. Entonces, hasta Listo. luego. Bueno. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta adicional? Diseño básico noche. Ay, esto no deja pegar pantallazos. Chicos, ¿tienen preguntas? Preguntas, inquietudes, quejas, reclamos. No me, un favor, es que no me quedan muy claras las planchas que tengo que hacer mañana, por favor. ¿Las de mañana? Sí, Bueno, la más importante, regálame un segundito, les subo
Le subo, ¿qué? Le subo la imagen y ya con gusto. No me deja subirle nadie. Archivo. Si no, después se me olvida. Listo. Bueno, para mañana, recuerda que tenemos 2 ejercicios, sí son 2 ejercicios. Espérame, ya los reviso. Para mañana, ¿cuál no tienes claro de mañana? ¿El abecedario o el otro? El otro, por favor. El otro solamente es que tienes que hacer una cuadrícula de 1 centímetro por 1 centímetro en toda la hoja. Tienes que hacer esto en toda la hoja. ¿Listo? Porque mañana les voy a explicar unos ejercicios. Entonces necesitamos tener toda la hoja, así como esta, para que los puedas ir haciendo. Entonces, el principal es ese, que tengas... Eh, Dime. Disculpa, te interrumpo, pero yo ya la de los cuadrados ya la hice, yo no te había entendido. Pensé que era otra. No, el de mañana es esa. El de mañana son los cuadrados, entonces la tienes lista para trabajar. Bien, gracias, está lista. Como yo estoy listo. Ay, que sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No se queden con ninguna inquietud. Necesito, bueno, adicional a eso, necesito que vayan buscando a Kandinsky, se los acabo de mandar por el chat para que miren cómo se escribe. Te hago una pregunta. ¿La del abecedario también toca cambiarla mañana? Sí, ¿O hay plazo hasta el viernes? no, hasta mañana. ¿No han terminado? Si eso estaba fácil. Sí, ya solo falta enviarla. Ah, entonces, ¿por qué te preocupas? Solo es tomarle una foto y subirla. ¿Listo? Necesito que vayan leyendo para después de Semana Santa, que nos volvemos a ver, a Kandinsky, punto y línea sobre el plano. Vayan echándole una revisadita, vayan mirando imágenes, vayan mirando qué es lo que este señor nos habla y nos propone. ¿Listo? Estos son nuestros papás del diseño, entonces necesitamos, mejor dicho, tenerlos súper presentes. Porque de aquí, si ustedes empiezan a manejar los conceptos básicos, pueden diseñar cosas muy interesantes. Solamente aplicando conceptos básicos. ¿Listo?
Bueno, chicos, creo que no tienen ninguna inquietud. Dentro de 8 días es muy posible que les llegue la solicitud de la clase de hoy, pero pues obviamente no se vayan a unir. Esto les dan ahí que sí, pero pues no nos unimos. Nos vemos hasta dentro de 15 días en esta clase. ¿Listo? Bien, Eva, felices vacaciones, que esté muy bien. Estamos Ay, hablando. ojalá fueran vacaciones, a mí me toca seguir trabajando. Tu merced sí va a descansar, ¿no? O sí va a ir a rezar. No, nos dejaron muchas tareas. Cansado de terminar, cansado con todas las tareas que me dejaron. Yo le ponía la queja a Nubia. Le decía que están dejando mucha tarea. No me va a quedar tiempo ni de rezar. Ah, pues fácil. Usted va haciendo la línea y va rezando. Mientras hace la línea, hace el Padre Nuestro. Ahí hace la... Evidentemente. Bueno. Bueno, muchachos, entonces no siendo más, espero que descansen. Nos vemos mañana, creo. Mañana nos veríamos para diseño básico. Entonces, que tengan una feliz noche. Gracias, hasta luego. Chao, Ernesto, que estés bien. Gracias, profe. Chao. Gracias. Chao, Joana. Gracias. Chao, Heidi. Chao, Karen. ¿Qué me falta? Detener grabación.